Bienvenidos a un nuevo programa de Salud Hoy. Nuevamente juntos para seguir informándonos y concientizándonos sobre el fascinante mundo de la salud. Un programa muy variado que ya estamos comenzando. Y aquí en Maldonado se están llevando adelante una serie de charlas con la finalidad de informar y brindar herramientas sobre diferentes trastornos y patologías. Una de ellas fue una charla y una obra teatral acerca del TDAH. Un grupo de padres con chicos que sufren este trastorno llevaron adelante la misma. Dos licenciadas en psicología, Natalia Tassano y Silvia Camejo, estuvieron a cargo de la charla. Dialogamos con una de ellas, Natalia Tassano, quien nos informa acerca de qué se trata el TDAH. Palpitando el TDAH consistió en una charla, además de una representación teatralizada con referencia al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. En este ámbito de intercambio de experiencias se buscó difundir información y proporcionar algunas herramientas de abordaje. La actividad fue dirigida a todas las personas, docentes y familiares que prestaron interés en la temática. La charla estuvo a cargo de las psicólogas Natalia Tassano y Silvia Camejo. El tema central de discusión fue la problemática del TDAH, sus derivaciones y posibles abordajes. La licenciada psicóloga Natalia Tassano nos explica de qué se trata el TDAH. El TDAH sí es el trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad. Es un trastorno que si bien inicia en la infancia, en la mayoría de los casos se traslada a la adolescencia y en muchos casos también en la vida adulta. Dadas sus connotaciones cognitivas y conductuales, tiene un gran impacto en la vida de la persona que lo sufre, tanto en sí misma como en su entorno, en su capacidad de aprendizaje y en su capacidad de vincularse con los demás. Influye en todas las áreas. Hay tres síntomas que son los más característicos, que son la hiperactividad, la desatención propiamente dicha y la impulsividad. Pero no todos los casos se manifiestan de la misma manera. Hay niños de alguna manera que sobresale más el déficit atencional, hay otros que sobresale más la impulsividad y la hiperactividad, que se le llama el tipo combinado, y después hay otros casos en que hay desatención, hiperactividad e impulsividad. Entonces no todos los casos son iguales y ni todos los niños son iguales tampoco. ¿Cómo se diagnostica? Porque también en algunos casos se puede hasta confundir con cierta falta de límites. Mira, sí, este es un problema, ¿no? Hay criterios que se le llaman esenciales que son para detectar este trastorno. Primero que nada se tiene que dar más de un ambiente, porque hay muchos síntomas que a veces aparecen dentro del hogar y no se dan en otros lados. Entonces, de alguna manera tiene que presentarse en más de dos ambientes. Tiene que haber aparecido en la niñez. Antes se establecía alrededor de los 6 o 7 años, hoy se establece hasta los 12 años los síntomas. Tiene que realmente impactar en la vida de quien lo padece, tanto en sí como en su familia. No es algo que quede desapercibido, son síntomas que son muy notorios. Tiene de alguna manera también que identificarse en el niño desde temprana edad. Sabes que hay muchos papás que dicen que dentro de la panza se detectaba. No siempre es así. Y a veces con los niños preescolares se presentan síntomas de muy inquietud, de desatención y muchas veces de impulsividad. Pero es decir, en la edad, en la primaria, en el inicio de la escolaridad, donde se puede de alguna manera diagnosticar más perfectamente, porque sí, cuando empiezan en la escolaridad y con las exigencias a nivel curricular es cuando las maestras empiezan a notar que esos nenes a veces no pueden aprender por la desatención o por su misma impulsividad o hiperactividad y quedan de alguna manera más limitados con respecto a los demás nenes. ¿Tiene un origen? Sí, es neurobiológico el origen. En la mayoría de los casos, alrededor del 70%, es hereditario. Después hay otros factores, como puede ser la exposición al plomo, más que nada cuando son muy pequeños, en accidentes, tanto a nivel en el momento del parto o posteriores, y también en el consumo de alcohol y sustancias, en el tabaco, en las drogas. Es decir, yo siempre digo que es como una ruleta rusa. No significa que una mamá que vaya a consumir un vaso de alcohol vaya a tener este déficit atencional, pero tiene una gran probabilidad. Entonces, de alguna manera, estos son factores que hay que tener muy en cuenta si uno no queremos por lo menos intentar evitar este trastorno. ¿Tiene un tratamiento? Sí, el tratamiento tiene que ser multimodal.
Yo siempre hablo de las 4 patas. De alguna manera estos nenes requieren una atención psicológica, pero también necesitan una atención a nivel de su hogar, que los papás sepan cómo manejar las conductas disruptivas, cómo fortalecer aquellas conductas que son las que uno espera y cómo disminuir aquellas que se presentan que son inoportunas. Pero tampoco queda solo en casa. También a nivel escolar sería fundamental que el maestro tuviera también herramientas con las cuales poder ayudar a estos niños. Y después la otra pata es el medicamento, que en sí misma tampoco funciona. Si bien de alguna manera, como este es un trastorno de origen, te decía, de origen neurobiológico, ¿qué es lo que está afectado en este trastorno? A nivel prefrontal hay una alteración al nivel de los neurotransmisores. En ese sector, que viene a ser como el director de orquesta del cerebro, no funciona correctamente. Es donde acá de alguna manera está el control de los impulsos, el control de la hiperactividad. Cómo atender, está todo sectorizado en ese sector. Como hay una disminución a nivel de la energía del cerebro porque faltan los neurotransmisores, la medicación, que es lo que hace, suplanta esta situación y le otorga la capacidad del cerebro de funcionar. Pero a la vez también tenemos que reaprender conductas. Entonces son las 4 patas las necesarias, no solamente el medicamento. ¿Qué pasa si no se da un diagnóstico? Es decir, si el papá o la maestra, es decir, que generalmente se da con la maestra, no se dan cuenta, es decir, y no buscan asesoramiento, ¿qué puede pasar? Las consecuencias a futuro de estos niños pueden ser muy nefastas, en realidad. Primero que nada, en su autoestima. Estos niños llegan al consultorio con una autoestima bajísima. Recuerda que si estamos hablando que tienen dificultades en su hogar, dificultades con sus vínculos, dificultades a nivel del aprendizaje, son niños que están expuestos a mucha frustración y también están expuestos de alguna manera al rechazo de los demás, porque sus conductas disruptivas muchas veces generan esto, que no sean invitados a cumpleaños, que sean dejados de lado, que sean expulsados de las escuelas. Entonces esos niños tienen una bajísima autoestima. De alguna manera, la impulsividad no controlada o la hiperactividad puede llegar en la adolescencia a otros problemas asociados, como es el consumo de sustancias, como también la posibilidad de tener accidentes. Si estamos hablando de que el niño no puede controlar sus impulsos, no puede medir las consecuencias de esos actos. Entonces son niños que muchas veces son expuestos a accidentes. Y en la adolescencia, cuando tienen la posibilidad de otro manejo, de una moto, de un automóvil, también pueden generar accidentes futuros. Ese fue el objetivo de esta charla que brindaron, esta obra de teatro que pusieron a consideración, el que se den cuenta realmente de la importancia, bueno, de esta patología y a su vez también de un precoz diagnóstico. Mira, desde hace más o menos 3 años que venimos trabajando conjuntamente con un grupo de papás de nenitos con déficit atencional, mi colega Silvia Camejo y yo, y nuestra misión, que es su misión y que la hemos encarnado, es de alguna manera difundir. ¿Con qué objetivo? Justamente para que se pueda hacer un diagnóstico precoz. Cuanto más antes atendamos a un nenito que tiene esta dificultad, el futuro de ellos va a ser mucho mejor. Entonces, nuestra tarea y en esta charla y en esta obra de teatro justamente es mostrar qué es lo que pasa en la vida de este niño, qué es lo que qué pasa en su piel, qué es lo que siente, qué es lo que pasa con su familia. Y de alguna manera es mostrar al otro y también de que se identifique más precozmente el trastorno. ¿Hay porcentajes de cantidad de niños? Mira, el porcentaje que se estipula es del 4 al 7% de toda la población infantil. Estamos hablando de 36 millones de personas afectadas a lo largo del mundo, sin ninguna distinción ni de sexo, ni de condición social, ni de condición económica. Muchas veces se habla de que de alguna manera se hiperdiagnostique. Capaz que no hay muchos casos pero también hay un subdiagnóstico, porque hay muchos niños, más que nada en lugares de menos recursos, que de alguna manera se adjudica sus problemas de conducta a estas dificultades. Y en verdad sí puede haber muchos problemas, muchos síntomas que se asocien al trastorno y que no sean por él, pero también hay muchísimos niños que lo padecen sin ser diagnosticados. Para comunicarse con este grupo de padres de TDAH en Maldonado, se puede realizar a través del email tdah.maldonado@gmail.com o al 098-625-934. También podrán obtener información en www.maldonado.gov.uy. TDAH, déficit de atención e hiperactividad. La importancia de tener un diagnóstico y un tratamiento a tiempo
para un mejor futuro de estos jóvenes. Ahora hacemos una tanda y ya volvemos con más Salud Hoy.